Qué dramatismo con el que comienza este capítulo. Muestra la calidad de la naturaleza del hombre, el egoísmo, su interés, su falta de consistencia. ¿Por qué digo esto? Porque en el capítulo 19, poco antes, en días, vemos a la multitud aclamando a Jesús, gritando, bendito el que viene en el nombre del Señor. Querían hacerlo rey. Ahora lo encontramos. Y empieza el capítulo diciendo, levantándose entonces toda la muchedumbre, de ellos llevaron a Jesús a Pilato. Estos mismos que estaban aclamándole y queriéndole hacerle rey, ahora, en este momento, llevan a Jesús a Pilato, acusándolo injustamente, levantando mentiras, pero es lo que tenía que padecer, es lo que Jesús tenía que padecer. Él estaba cumpliendo sobre sí todo lo que estaba escrito. Y dice la Escritura que Él enfrentó esta situación con dolor, sí, con quebranto, sí. Esa es la razón por la cual derramara sudores de sangre cuando estaba en Getsemaní. Pero dice que había gozo en lo que estaba enfrentando, porque te estaba viendo a ti y me estaba viendo a mí como resultado de su sacrificio. La pregunta que me surge de este capítulo, para no comentar tantas cosas, puesto que quiero que lo leas, es si yo, con mi actitud, soy como esta muchedumbre, que hoy estoy aclamando al Rey y mañana lo estoy condenando. ¿Cuánto de profundo es mi compromiso con Dios? ¿Lo sigo solamente por las bendiciones que me da? ¿O lo sigo y le sirvo porque he reconocido que Él es el Señor y que Él es digno de toda alabanza, inclusive de la mía, pobre hombre? La pregunta que te puedo hacer en esta mañana, y que la dejo allí contigo, no es cuán bendecido tú eres, sino cuán seguro estás de que eres verdaderamente un hijo de Dios. Porque al fin de cuentas las bendiciones podemos tenerlas o no, pero lo que nadie nos puede quitar es el hecho de ser hijos de Dios, porque Él dijo que nadie nos arrebatará de su mano. Jesús, en este capítulo vemos su sufrimiento. Lo podemos experimentar cuando la turba grita, crucifícale, crucifícale, cambiando al rey por un delincuente. ¿Qué hay en la mente del hombre que no sepa discernir entre su mano derecha y su mano izquierda cuando tiene la verdad delante frente a los intereses más bajos que pueden moverle y motivarle para algo? Aquí vemos a Jesús cumpliendo su propósito y termina clamando a gran voz, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esto nos enseña que Jesús no murió por las torturas, murió porque Él entregó su espíritu. Nadie le arrebató la vida. Él la entregó, Él cumplió con aquello que se había dispuesto a hacer. Así es que, queridos, en tu mano, en tu corazón, en tu mente está el tomar las decisiones correctas y el hacer lo que es correcto. Decide pues, como decía Jesús, lo que hemos mencionado, velad por vosotros mismos, pensad en vosotros mismos, que no se llene vuestro corazón de vanidades, ni de tonterías, ni de cosas que no tienen valor, sino pensar en las cosas de arriba. Y dejen que el Señor los lleve allí, a donde Él quiere llevarles, a estar junto con Él para siempre. Que tengan un bonito día. El Señor les bendiga. Capítulo 23.
Jesús ante Pilato. Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato, y comenzaron a acusarle, diciendo: A éste hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó, diciendo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole él, dijo: Tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: Ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban diciendo: Alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Jesús ante Herodes. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él, y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Jesús sentenciado a muerte. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo: Me habéis presentado a éste como un hombre que perturba al pueblo. Pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis. Y ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré pues después de castigarle. Y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una, diciendo: Fuera con éste, y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús. Pero ellos volvieron a dar voces, diciendo: Crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez: Pues qué mal ha hecho éste. Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces, pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían, y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Crucifixión y muerte de Jesús. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz, para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo, y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán: Bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: Caed sobre nosotros,
y a los collados, cubridnos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros 2, que eran malhechores, para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aun los gobernantes se burlaban de él, diciendo: A otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: Verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Jesús es sepultado. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Este que también esperaba el reino de Dios, y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos, y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento.